Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado, profesor a cargo del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hoy, o en este momento, perdón, vamos a grabar el video número 17 y tiene que ver con la solución particular por el método de los coeficientes de variación de parámetros. Ya previamente, en el video anterior, se trabajó el método de los coeficientes indeterminados, que es aplicable únicamente a ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Este método de variación de parámetros es aplicable, por supuesto, a ecuaciones de coeficientes constantes, pero también se puede aplicar a ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. De manera, pues, que este método es clave en lo que sigue en el curso, fundamentalmente en la solución de la ecuación diferencial de Euler-Cauchy. Vamos entonces a trabajar el método, en qué consiste, cómo deducir las fórmulas que me permiten aplicar dicho método para hallar la solución particular de cualquier ecuación diferencial, ya sea de coeficientes constantes o de coeficientes variables. Por supuesto que los ejemplos los orientaremos a ecuaciones diferenciales por el momento de coeficientes constantes. Y este método puede aplicarse a cualquier tipo de términos independientes, ¿no? En el caso de coeficientes indeterminados, el término, recuerden, la ecuación diferencial es L de D operando sobre Y de X igual a R de X. El método que estudiamos previamente, coeficientes indeterminados, solamente se puede usar cuando R de X posee un número finito de derivadas distintas. Es decir, si R de X es de tipo exponencial, potencia o seno, se puede aplicar coeficientes indeterminados. Pero si R de X tiene, por ejemplo, tangente o secante o logaritmo natural, ya no es posible aplicar coeficientes indeterminados. Entonces la alternativa es este método de variación de parámetros, ¿cierto? Ahora, para poder aplicar el método es necesario conocer un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, ¿de acuerdo? Que ya vimos en el caso de las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, ya se estudió la manera de encontrar un conjunto fundamental de soluciones. Entonces vamos a partir de ese hecho, ¿no? La ecuación diferencial que vamos a resolver es esta. L de D, Y de X igual a R de X. Donde la ecuación diferencial homogénea, ¿cierto? L de D, Y de X igual a 0, tiene un conjunto fundamental de soluciones, ¿cierto? Que es Y1, Y2, hasta Y sub n. Entonces, si conocemos ese conjunto fundamental de soluciones, vemos de qué manera esa información se puede utilizar para encontrar la solución particular, cualquiera que sea R de X. Claro que fundamentalmente cuando R de X no sea de la forma en la que se puede aplicar coeficientes indeterminados. Vamos a partir de una ecuación diferencial de orden 2. Y este método lo haremos extensivo a ecuaciones diferenciales de orden 3 o más. Sin embargo, es bueno precisar que la mayor parte de las situaciones de la física matemática en aplicaciones en ingeniería y ciencias conducen al planteamiento de ecuaciones diferenciales básicamente de segundo orden. De manera pues que casi todo el trabajo que se va a desarrollar va a girar en torno a ecuaciones diferenciales de orden 2, aunque se explica la manera de extender ese procedimiento a cualquier tipo a ecuaciones diferenciales, perdón, de cualquier orden. Lo importante es que sean lineales y que se conozca un conjunto fundamental de soluciones. Muy bien. En el caso de la ecuación diferencial de segundo orden, y' más p de x, y' más q de x, y igual a r de x, la homogénea
es y doble prima más p de xy prima más q de xy igual a 0, ¿cierto? Y el conjunto fundamental de soluciones entonces tendrá dos funciones linealmente independientes y cuyo browniano es diferente de 0 en el intervalo en el que se va a hallar la solución. Bien. El método de variación de parámetros consiste en suponer que la solución particular es la función y1 de la homogénea conocida por una función desconocida u sub 1 más y2 por otra función desconocida u sub 2. Y veamos el procedimiento que nos permite calcular u sub 1 y u sub 2, con lo cual ya quedaría resuelto el problema de determinar la solución particular. Entonces vamos a utilizar los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales de segundo orden en este caso. Vean, muchachos, tanto y1 como u sub 1 son funciones de x, lo mismo que y2 y u sub 2. Y como esta solución particular debe ser solución de la ecuación diferencial no homogénea, al derivarla dos veces y sustituirla en la ecuación diferencial, debe resultar una identidad. ¿De acuerdo? Te veamos todo el proceso detallado. ¿Bien? Recordemos que partimos de que la y particular es y1 por u sub 1 más y2 por u sub 2, ¿cierto? Esa es la particular. Al derivarla, la primera derivada, como esto es un producto que haría el primero por la derivada del segundo más derivada del primero por el segundo. O sea que para este primer término de la particular, en la primera derivada aparecerán dos términos. Y para este otro término, en la primera derivada aparecerán dos. En total tenemos que para la primera derivada, vamos a agruparla así, y1 por u sub 1' más y2 por u sub 2', y otro es y1' por u sub 1 más y2' por u sub 2. Bien. Ahora, vamos a encontrar es una solución particular. ¿Sí? Entonces, no hay ningún inconveniente en imponer una condición. Eso se vería reflejado si uno hace todo el proceso. Me explico. Si vamos a encontrar la segunda derivada, aparecerían 8 términos. Entonces, al sustituir en la ecuación diferencial tendríamos 8 términos de la segunda derivada, 4 términos de la primera derivada, van 12, y 2 términos de la solución, serían 14. Y la manipulación matemática de esos 14 términos es bastante horrible, pues, ¿cierto? Es bastante azarosa. Entonces, eso significa, pues, que uno puede imponer una condición arbitraria en cuanto a uno de los términos de la solución particular prima, ¿sí? Que en este caso, y en todos los casos no, esto es casi que universal, ¿no? Se impone la condición de que este primer término, y1 por u sub 1' más y2 por u sub 2' es idénticamente 0. Entonces, impuesta esa condición, nos queda que la solución particular prima solamente constará de estos dos términos, ¿no? Ahora esa sí la derivamos. La segunda derivada será el primero, y1' por la derivada del segundo, más la derivada del primero, y1' por u sub 1, más y2' por u sub 2', más y2' por u sub 2. Esa sería la segunda derivada. Y esa es la que se sustituye en la ecuación diferencial. Entonces ya no vamos a tener sino 4 términos para la segunda derivada, 2 para la primera derivada y 2 para la función. De manera pues que el problema se reduce ostensiblemente, resultando lo siguiente. Bueno, aquí está lo que les acabo de mostrar, la segunda derivada. Y recuerden que esto se va a reemplazar idénticamente en la ecuación y' más p de xy' más q de xy
igual, idéntico mejor a r de x. Idéntico a r de x. Entonces veamos, aquí está la segunda derivada, y1, lo que acabo de escribir arriba, más p de x que multiplica a la primera derivada, más q de x que multiplica a la función, debe ser idéntico a r de x. Ahí, como les digo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Y esos 8 términos los vamos a reagrupar, ¿cierto? Vamos a reagrupar de esta manera. Todos los términos que multiplican a u sub 1 me daría esto. y1 doble prima más p de x y1 prima más q de x y1 que multiplica a u sub 1. Eso sale de acá, ¿no? Más y2 doble prima más p de x y2 prima más q de x y2, todo que multiplica a u sub 2. Ahí hay 6 términos. Los otros 2 términos que me quedan son estos dos, idénticos a r de x. Ahora bien, de acuerdo con la hipótesis previa de que y1 y y2 son soluciones de la homogénea, eso nos permite decir que este término es idénticamente 0 y que este es idénticamente 0. Con lo que me quedaría que y1' por u sub 1' más y2' por u sub 2' es igual a r de x. Entonces, las u sub 1 y u sub 2' quedan relacionadas en un sistema de ecuaciones. Recuerden la primera restricción, y1 por u sub 1' más y2 por u sub 2' igual a 0. Y esta fue la primera restricción y esta es la conclusión que sacamos de hacer nuestro trabajo, de sustituir idénticamente. Entonces nos queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿cierto? Un sistema matricial, ¿no? La matriz del sistema tiene y1, y2 y abajo en la segunda fila sus derivadas. Recuerden que el determinante de esa matriz es el browskiano, que ya se trabajó previamente, que multiplica a u sub 1', u sub 2' debe ser igual a 0 r de x. Este es un sistema de 2 por 2 que normalmente se resuelve utilizando la regla de Cramer. Claro, que nos permite calcular u sub 1' y u sub 2'. Y como a la larga necesitamos un u sub 1 y u sub 2, luego habrá que integrar para encontrar u sub 1 y u sub 2, a partir de u sub 1' y u sub 2'. Las constantes de integración se omiten en el caso concreto, pues práctico, porque estamos calculando una solución particular. Entonces no se colocan las constantes, o mejor, las constantes de integración se hacen iguales a 0. ¿Cierto? Aquí se calcula u sub 1' usando la regla de Cramer. ¿Cierto? Y este procedimiento se puede generalizar a ecuaciones diferenciales de cualquier orden. Solamente les voy a mostrar, ¿cierto?, la forma del sistema resultante, pero los ejemplos los vamos a simplificar, ¿cierto? Entonces, en el caso de una ecuación diferencial de orden n, la solución particular tendrá y1 por u sub 1, más y2 por u sub 2, etcétera, hasta yn por u sub n. Pero el sistema matricial ya es de orden n. Entonces las restricciones darían 0, 0 hasta r de x. ¿De acuerdo? Observe que la ecuación diferencial debe estar normalizada, es decir, la segunda derivada debe estar, o la enésima derivada mejor, debe estar despejada. Eso quedará claro con los ejemplos que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a ilustrar el método con los siguientes ejemplos, muchachos. Ejemplo 1. D cuadrado más 3D más 2, y de x igual a x por e a la x. Recuerden que esta es una forma alternativa de escribir la ecuación diferencial. Y doble prima más 3y' más 2y igual a x e a la menos x. Bien. Entonces, de acuerdo con lo que ya hemos estudiado, el polinomio característico de esa ecuación diferencial homogénea es lambda cuadrado más 3 lambda más 2.
que factoriza como lambda más 1 por lambda más 2. O sea que las raíces son menos 1 y menos 2. Es decir, que el conjunto fundamental de soluciones será e a la menos x, que será y1, y e a la menos 2x, que es y2. ¿Sí? Para hallar la particular, se supone entonces que la particular es y1 por u sub 1 más y2 por u sub 2. No pierdan de vista que este es y1 y este es y2. Entonces, el sistema nos queda así. y1, y2, e a la menos x, e a la menos x. Las derivadas que multiplica el vector u sub 1', u sub 2' igual a 0, y r de x, en este caso r de x, claramente se ve que es x por e a la menos x. Bueno. Al resolver este sistema, yo en el material no me pongo en el trabajo específico de, ¿cierto?, de todos los pasos, se los voy a mostrar en el video, ¿sí? Recuerden que la regla de Cramer establece que para este sistema de ecuaciones, o en general, ¿no? Si ustedes tienen a sub 1, 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2, que multiplica a x1, x2, igual a un vector b1, b2. ¿Qué dice la regla de Cramer? Que la variable x1 es el cociente de dos determinantes. Abajo viene el determinante del sistema, a 1, 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2. Y arriba, cuando vamos a calcular la primera incógnita, la primera columna se reemplaza por los términos independientes y la segunda se deja como está. Espero que recuerden bien la regla de Cramer, ¿no? Y los determinantes se desarrollan con la fórmula que aprendieron en lineal, ¿no? B1 por A sub 2, 2 menos B2 por A sub 2, 1, por A sub 1, perdón, daría el numerador, y abajo quedaría este por este menos este por este. En el caso concreto, en este caso concreto, nos va a quedar que U sub 1' es igual a X y U sub 2' es menos X por E a la X. O sea, ya se partió del hecho de que ya se resolvió el sistema aplicando esta regla que les acabo de explicar, ¿no? Y al integrar U sub 1' daría un medio de x2, y la integral de menos x e a la x da menos x más 1 por e a la x. Entonces vamos a reemplazar U sub 1 y U sub 2 ya halladas en la particular. Entonces nos va a quedar que la solución particular, después de simplificar el procedimiento, nos queda un medio de e a la menos x por x2 menos x e a la menos x más e a la x. Pero resulta que este término e a la x ya hace parte del conjunto fundamental. El conjunto fundamental es e a la menos x y e a la menos 2x. De manera que este término ya es redundante con la complementaria, ¿sí? Por lo tanto, esta parte se omite, se quita, y nos queda que la particular solamente tiene como términos linealmente independientes con la homogénea, solamente estos dos. Un medio de e a la menos x por x2 menos x por e a la menos x. ¿Sí? Y la solución general y de x será una combinación lineal del conjunto fundamental de soluciones más la particular. Esta es la solución general de esa ecuación diferencial. Las constantes C1 y C2 se calcularán con base en las condiciones iniciales. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, también de una ecuación de orden 2, ¿sí? En donde nos dan, recuerden que esta ecuación también se puede escribir como y' más 4y igual a la secante de 2x. Aquí no es posible aplicar coeficientes indeterminados, porque la secante de 2x no tiene un número finito de derivadas distintas. Si ustedes empiezan a derivar la secante, aparece secante por tangente, y eso no acaba,
¿cierto? De manera que imposible aplicar el método de los coeficientes indeterminados. Entonces, aquí funciona únicamente el método de variación de parámetros. Bueno, recuerden que el polinomio característico en este caso es lambda 2 más 4, o sea que las raíces lambda 1 y lambda 2 son complejas conjugadas, ¿sí? Y el conjunto fundamental entonces tendrá coseno y seno, ¿sí? Este es Y1 y este es Y2. Y vamos a aplicarle el método para hallar la particular, teniendo en cuenta pues que este es R de X. Muy bien. Entonces la solución particular debe ser Y1 por U sub 1, coseno de 2X por U sub 1, más Y2 por U sub 2. Y el sistema de ecuaciones que debo resolver es este. Recuerden, Y1, Y2, aquí sus derivadas. El vector U sub 1', U sub 2' igual a 0 y R de X. Le volvemos a aplicar la regla de Kramer y vamos a obtener que U sub 1' es menos 1/2 de la tangente de 2X y que U sub 2' es 1/2. ¿Bien? Integrando obtenemos U sub 1 y U sub 2. Y esa U sub 1 y U sub 2 la vamos a sustituir acá para obtener la particular. Así, vean. Y particular igual a coseno de 2X por U sub 1, que es 1/4 del logaritmo natural del coseno de 2X. ¿Cierto? Esta no es una llave, sino un corchete. Más 1/2 de X por el seno de 2X. Aquí no hay ningún término que sea linealmente dependiente con la homogénea, por lo tanto, esta es la solución particular. Y la general, recuerden, es C sub 1 por Y1 más C sub 2 por Y2 más esta solución particular. Aquí está escrita la solución particular. ¿Bien? El ejemplo 3, que es el último que les voy a mostrar pues, en el video para no cansarlos, hace referencia a una ecuación diferencial de orden 3. Miren que R de X, por ser tangente de X, no tiene un número finito de derivadas distintas. O sea, no es posible aplicar coeficientes indeterminados. ¿Bien? Esta es una versión de la formulación Y3' más Y' igual tangente de X, que es de tercer orden. El polinomio característico será lambda a la 3 más lambda, que factoriza como lambda que multiplica lambda cuadrado más 1. Entonces hay tres soluciones, ¿no? Lambda 1 vale 0 y lambda sub 2, lambda sub 3 son complejas conjugadas. Entonces, de acuerdo con lo que ya hemos trabajado, que no vamos a repetir pues el asunto, el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea tendrá tres funciones. Uno, para el valor característico lambda igual 0. Coseno de X y seno de X para los valores característicos más o menos J. En consecuencia, pues la solución particular será la primera solución Y1 por una constante U sub 1 más Y2 por una constante por una variable, U sub 2 más seno de X por otra variable U sub 3. Y esas variables, sus derivadas, están regidas por este sistema lineal. Miren, la primera fila, las funciones, la segunda, las derivadas, la tercera, las derivadas de la segunda fila. Y acá tendremos 0, 0 y tangente de X. Consecuentes, pues, con la presentación que hice al principio, ¿de acuerdo? Bueno, al resolver el sistema, recuerden que cuando se trata de un sistema de orden 3, hay que hacer los determinantes usando menores y cofactores, ¿no? Pero ese es un problema resuelto para ya los muchachos y muchachas que hayan trabajado previamente álgebra lineal, que es un prerequisito de este curso. El hecho es que U sub 1' es tangente, U sub 2' es menos seno de X
y U sub 3' es menos seno cuadrado sobre coseno. Las integrales, hay algunas que son directas, otras hay que utilizar las tablas, pero el hecho es que independientemente de cuál sea la estrategia para integrar, ya sea que integren por partes, que utilicen las tablas o como quiera que sea, la primera función desconocida U sub 1 queda menos 1/2 del logaritmo natural del coseno, que sería la integral de la tangente. Acá quedaría la integral de menos el seno, que da coseno. Y acá la integral de esta, que sí es un poquito más, ¿cierto? Más elaborada, esa hay que buscarla en la tabla. O hacerla por partes. En consecuencia, pues la solución particular, mire, tiene todos estos términos. Pero, ojo pues, coseno cuadrado de x por U sub 2, ¿cierto? Ese U sub 2 está coleado aquí. Es menos 1/2 del logaritmo natural del coseno x, más coseno cuadrado de x, esto no viene aquí, ¿cierto? Más seno de x por seno de x daría seno cuadrado. Entonces, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, eso es 1, es una identidad de la trigonometría, ¿no? Entonces eso alivia un poquito la expresión matemática para la particular. Va a quedar menos 1/2 del logaritmo natural del coseno, ¿cierto? Este con este daría más 1, ¿sí? Menos seno de x que multiplica al logaritmo natural de seno de x más tangente de x. Recuerde que falta el 1 de este, pero ese 1 es linealmente dependiente con el conjunto fundamental. Recuerden que una de las funciones del conjunto fundamental es justamente 1. Entonces, para no ser redundantes, en la particular no se incluye esa y nos queda la particular. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de esto? Para aplicar el método es necesario evaluar tantas integrales como sea el orden de la ecuación diferencial. Miren ustedes que la envergadura es gruesa, ¿no? Para una ecuación, por ejemplo, diferencial de orden 4, tendríamos que evaluar 4 integrales. Pero como les decía, afortunadamente, la mayor parte de las aplicaciones en ingeniería y ciencias conducen al planteamiento de ecuaciones diferenciales de orden 2, a lo sumo de orden 3. Y este método, según veremos cuando estudiemos la ecuación de Cauchy-Euler, es aplicable a ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Entonces espero haber aportado en algo pues en su proceso de formación en ecuaciones diferenciales con el tema o con el método mejor de la variación de parámetros para hallar la particular. Felicidades.